Bueno, allá vamos entonces con la clase número 2 de base bioquímica de la endocrinología. Hoy vamos a ver mecanismos generales de acción hormonal, es decir, los diferentes tipos de receptores que podemos encontrar. Allá vamos. Vamos a recordar brevemente algunas cosas que ya hemos estudiado. Este esquema es un esquema general. En el sistema endocrino sabemos que tenemos glándulas endócrinas que secretan hormona y cuya secreción es controlada, ya vamos a ver más adelante cómo, por alguna variable, por ejemplo una concentración de algún metabolito en sangre. Si esta variable estimula la secreción de hormona, la hormona se vuelca a la sangre, puede o no tener proteína transportadora, habitualmente la tiene cuando la hormona es hidrofóbica, pero también pueden existir en hormonas hidrofílicas. Y la hormona libre en general es la que hace efecto sobre la célula blanco, ya sea actuando sobre receptores de membrana, especialmente para hormonas de tipo hidrofílica, o sobre receptores intracelulares para hormonas de tipo hidrofóbica. Independientemente del mecanismo que utilice, que se llama genómico o no genómico, termina cambiando la función de proteínas, cambia la función de la célula y ese cambio fenotípico de la célula es el que actúa sobre esta variable de control para que se retroalimente y las glándulas sepan si tienen que seguir produciendo hormona o no. Este es el mecanismo general. Muy bien. Muy bien. Entonces esto lo vamos a trabajar, tener siempre presente. Esto también lo vimos, lo debemos refrescar. Las hormonas, en general las hidrofílicas, se unen a receptores de membrana, tienen modificación acá, un proceso que se llama transducción de señales, que genera habitualmente moléculas llamadas como segundos mensajeros, que activan enzimas que se denominan proteinquinasas, que actúan sobre proteínas existentes en la célula, las fosforilan, y estas proteínas fosforiladas son las que modifican la respuesta celular. El efecto también puede ser llevado por los mismos receptores de membrana que actúen sobre los procesos de transcripción generando RNA mensajero, proteínas y que también actúen sobre la respuesta celular. Los receptores de membrana, normalmente lo que más estudiamos es esto, pero no hay que olvidarse que este camino existe, así que los receptores de membrana tienen un mecanismo no genómico y un mecanismo también genómico. Contrariamente, las hormonas hidrofóbicas, que pueden atravesar la bicapa lipídica, se meten en el citoplasma y ahí se van a encontrar a receptores intracelulares con los cuales se une y interactúan luego con el ADN, modificando los procesos de transcripción, generando RNA mensajero y proteínas. Ese es el efecto genómico, que hemos visto que es más lento que el no genómico. Independientemente de un camino o el otro, siempre hay una respuesta celular cuya consecuencia es la modificación de la variable plasmática, que es la que controla la secreción hormonal. Esto es una generalidad, después en cada hormona vamos a ir viendo. Esto ya lo vimos, es repaso para introducirnos al tema de receptores que tenemos de membrana e intracelulares. Recordemos que los receptores son siempre proteínas con un sitio de unión específico a cada hormona, lo que hace que la hormona tenga una acción específica sobre ciertas células. Si un receptor no está en una célula, la hormona no puede hacer nada. Muy bien, entonces, la clase de hoy es una clase, no sé si larga, pero complicada. Vamos a hablar de receptores y es clave para, si entendemos esto o estudiamos esto, o lo tenemos a mano, cuando estudiemos cada hormona se va a repetir el tema. Entonces, los receptores, en primer lugar, vamos a poner un lápiz. Los receptores, en primer lugar, los clasificamos como receptores de membrana o receptores intracelulares. Sería la gran clasificación que ya hemos visto. Ahora, dentro de los receptores de membrana hay tres grandes grupos: los asociados a proteínas G triméricas, los de tirosinquinasa intrínseco y los de tirosinquinasa extrínseco. Y a su vez, como podemos ver, este primer grupo se subdivide
y este segundo grupo también se subdivide. Por supuesto que estos también se subdividen, pero no vamos a profundizar tanto porque se va a hacer bastante difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con los receptores de membrana asociados a proteínas G triméricas que tienen una enzima conocida como adenilil ciclasa, o en algunos libros la conocen como adenilato ciclasa. Es lo mismo. Tienen varios nombres, esto es lo que tenemos que grabar porque conociendo los nombres, después los mecanismos son iguales si una hormona tiene ese mecanismo, igual que para otra hormona. Muy bien. Entonces, acá tenemos una generalidad para ir dividiendo un poco el tema. Como dijimos, hay dos tipos grandes de receptores, los de membrana y los intracelulares. Los de membrana tienen mecanismo no genómico, actuando directamente sobre las proteínas, o genómico, actuando sobre el ADN e indirectamente sobre la proteína. En cambio, los receptores intracelulares solo tienen mecanismo genómico, o es el predominante y más importante. Otro esquema parecido al que venimos trabajando. Y entonces, bueno, vamos a comenzar con receptores de membrana y vamos a empezar con los primeros asociados a proteínas G triméricas. Acá tenemos, entonces, estamos dentro de este grupo, receptores de membrana. Los receptores de membrana asociados a proteínas G triméricas, en general, tienen esta estructura. El receptor está en la membrana, se relaciona con una enzima. Esta enzima genera una molécula conocida como segundo mensajero, que es la que activa la proteína quinasa para que le ponga fósforo a las proteínas y así modifique el funcionamiento o bien se vaya al ADN para la síntesis proteica. Esto sería un esquema general entonces de receptores asociados a proteínas G triméricas. Siempre hay una enzima que no es parte del receptor. Después vamos a ver que hay otras enzimas, hay otros receptores que también tienen otras enzimas, pero como podemos ver no tienen segundos mensajeros. Este es el otro grupo que se llaman de tirosinquinasa. O sea que si uno los mira son muy parecidos, siempre debajo del receptor. En la medicina se habla cuando algo está después del receptor, se dice corriente abajo. Y si algo estuviera antes del receptor es corriente arriba. Para aplicar eso uno dice, bueno, la hormona está corriente arriba del receptor, mientras que el segundo mensajero está corriente abajo del receptor. Este es un término que se usa tanto en estos mecanismos hormonales como también en los procesos en los que aparece el proceso relacionado al ADN como la transcripción. Entonces, estos son los que vamos a ver. Como regla general, entonces el receptor se relaciona con una enzima y esta enzima genera un sustrato que vamos a llamar segundo mensajero. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los dos primeros, que son los asociados a proteínas G trimérica, que se relacionan con una enzima que se llama adenilil ciclasa. Y dentro de esto hay dos tipos, los que tienen proteínas GS y los que tienen proteínas GI. Muy bien. Este es un esquema simplificado. ¿Cómo actúan estos receptores? Están, por supuesto, en la membrana. Los receptores que actúan asociados a estas proteínas G, que en este caso se llama GS, cuando la hormona se une al receptor, esta proteína GS activa a la enzima y la enzima genera un segundo mensajero, que en este caso en particular se llama AMP cíclico. Y el AMP cíclico estimula a la proteína quinasa, que es una enzima que utilizando ATP y proteína le pone fósforo a la proteína. Por supuesto, modifica la estructura terciaria, porque al ponerle fosfato la estructura se modifica, y entonces esta proteína va a tener un funcionamiento distinto a lo que era antes, entonces hará o dejará de hacer algo, y a su vez esas proteínas también pueden moverse al núcleo e inducir o frenar la transcripción de ciertos genes para dar o no origen a ciertas proteínas. Entonces ese es el mecanismo de acción. Siempre, obviando todo lo del medio, cuando una hormona se une a un receptor, lo que se modifican son proteínas que cambian de función. No nos olvidemos eso, que es más general. Dentro de los receptores de adenilato ciclasa, tenemos los que están asociados a proteínas G triméricas del tipo GI,
¿Cuál es la diferencia? Que acá cuando la hormona se unía al receptor, se estimula la enzima, mientras que acá cuando se une al receptor, se inhibe la enzima. Por lo tanto, estas hormonas van a aumentar el AMP cíclico y van a aumentar la fosforilación de proteína, pero las hormonas que actúen por este camino van a bajar el AMP cíclico y van a bajar la fosforilación. Por supuesto que van a controlar el funcionamiento de ciertas proteínas. Este es un esquema general que es el que debemos tener presente, pero esto es muchísimo más complejo, como vemos acá. Acá está exactamente lo mismo, nada más que tiene un poco más de pasos. Pero lo vamos a seguir. Supongamos que esta es una hormona que actúa sobre el receptor y esto que está acá es la proteína que yo llamé GS. ¿Cómo funciona esta proteína? Esta proteína normalmente está inactiva. Cuando la hormona se une al receptor, esta proteína GS, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, donde la alfa está unido a un nucleótido que es GDP, la unión de la hormona al receptor hace que se produzca este camino y la subunidad alfa cambia el GDP por GTP y se activa cuando ocurre eso. ¿Y qué hace al activarse? Actúa sobre la enzima conocida como adenilato ciclasa, que lo que hace esta enzima es tomar una molécula de ATP y transformarla en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Muy bien. Este segundo mensajero, ¿qué hace? Como vimos hoy, actúa sobre las proteínas quinasa, que en este caso se llama proteína quinasa A. El A viene de AMP cíclico. Siempre son proteínas quinasa, pero vamos a ver que cambia el nombre. pKa es la relacionada a los receptores que actúan por proteínas de tipo GS o GI. Entonces, esta pKa se activa. ¿Cómo hace para activarse? Cuando está en el citoplasma, esta proteína quinasa está unida a una proteína regulatoria que la mantiene inhibida. Cuando el AMP cíclico llega, el AMP cíclico se une a la unidad regulatoria que tengo acá y la despega, y entonces esta enzima tiene acción. Y al tener acción, ¿qué hace? Utiliza ATP, utiliza proteína y las fosforila, modificando su funcionamiento. Por otro lado, esta pKa también puede actuar sobre otras proteínas, por ejemplo, la más conocida en este sistema se llama CREB, y se fosforila, y cuando se fosforila puede migrar hacia el núcleo simplemente por un proceso de difusión, porque ahora hay mucho afuera, poco adentro, difunde al núcleo y se va a unir al ADN en ciertos sectores que se llaman CRE, que CRE quiere decir elemento de respuesta al CREB. ¿Y qué es el CREB? Es la proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico. Las siglas, no hace falta estudiar de dónde se originan, pero todas estas siglas son simplemente abreviaturas de las cosas que están participando. Entonces, esta es una hormona, repito rápidamente, la hormona llega, estimula que esta subunidad alfa cambie GDP por GTP. Cuando tiene GTP, activa la adenilato ciclasa, se forma AMP cíclico, el AMP cíclico despega la subunidad regulatoria, queda la pKa activa, se fosforila la proteína y esta proteína hace directamente su efecto no genómico. Pero también este receptor tiene la posibilidad a través de pKa fosforilar la proteína CREB, que se une a ciertos elementos de respuesta del ADN, induciendo la transcripción y la síntesis proteica. ¿Cómo se desactiva este proceso? Este proceso se desactiva continuamente. Hay enzimas conocidas como proteinfosfatasas, que están acá y acá, que lo que hacen continuamente es sacarle fósforo a la proteína, y cuando le sacan fósforo a la proteína frenan la función. Pero si está pKa presente, porque está el AMP cíclico y porque está la hormona, vuelven a su función. O sea que continuamente están volviendo para atrás, pero si está la hormona, continuamente vuelven a su posición fosforilada. Entonces, ese es un mecanismo de control. Cuando se vaya la hormona, no va a estar más pKa y entonces cada proteína vuelve a su lugar original.
Otro mecanismo de control de este sistema lo hace una enzima que está continuamente activa, que es la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, ¿qué hace? Consume AMP cíclico y lo transforma en AMP. De esta manera no puede activar la pKa. Pero ¿qué pasa? Aunque esté la fosfodiesterasa e inactive el AMP cíclico, si llega la hormona, se estimula esto y continuamente tengo AMP cíclico. Y otro mecanismo de control es este: cuando la proteína GS, la subunidad alfa, cambia por GTP y se torna activador de adeninato ciclasa, también es un activador de su regreso a la posición basal. Entonces, esto continuamente está intentando volver a su posición basal, pero mientras está la hormona, está forzado para el otro lado. Entonces, de esta manera, la hormona llega, hace su efecto, pero cuando la hormona se fue, las fosfatasa alcalina sacan el fósforo de las proteínas, la fosfodiesterasa saca el AMP cíclico y esta subunidad alfa con GTP se autotransforma en con GDP. Entonces todo vuelve a la normalidad. Si la hormona utilizara, que es menos común, utilizar el otro receptor que utiliza proteínas GI, también está formado por alfa, beta y gamma, nada más que acá se llama alfa I, es igual. Cuando la hormona llega al receptor, la alfa cambia GDP por GTP y ahora puede inhibir. Entonces, al inhibir, ¿qué hace? Disminuye los niveles de AMP cíclico, disminuye la pKa, disminuye la fosforilación. Es decir, que en general las hormonas que actúan por este camino son antagónicas de las hormonas que actúan por este camino. Normalmente no actúan sobre el mismo tipo de célula. Es complejo el mecanismo, pero cuando uno lo entiende no es tan difícil. No hace falta estudiarse de memoria. Cuando ustedes todos los exámenes, preguntas son todas a libro abierto, uno va, razona. Lo importante es entenderlo, porque vamos a ver que para la farmacología es tremendamente importante. Y acá hay un listado de las principales hormonas que actúan por este camino. LH y FSH, las gonadotrofinas hipofisiarias, adrenalina, una de las catecolaminas más poderosas, el glucagón, producido por el célula alfa del páncreas, paratormona, vasopresina, angiotensina 2, acá algunas hormonas hipofisarias también, ACTH y TSH, y la calcitonina. Son todas hormonas que actúan utilizando estos mecanismos. Entonces, lo que yo les decía es importante. Si uno entendió esto, cuando estudie cualquiera de estas hormonas, ya sabe que el mecanismo es ese. O sea, no hay otro. Magnífico. Vamos a ver un poco de farmacología. Por ejemplo, una sustancia interesante, podríamos decir que un fármaco, porque está contenido en algunas preparaciones farmacéuticas, pero también una sustancia a la que nos enfrentamos habitualmente cuando tomamos mate, que justo lo tengo acá, cuando tomamos café. La cafeína es un poderoso inhibidor de la fosfodiesterasa. Es decir, si hay una hormona, vamos a razonar esto que es interesante, si hay una hormona que actúa por el lado del receptor alfa S, se va a estimular adeninato ciclasa y se va a formar AMP cíclico, ¿cierto? Pero si hay cafeína presente, ¿esta cafeína es un agonista o es un antagonista? Si la cafeína es un inhibidor de la fosfodiesterasa, lo que va a hacer es que el AMP cíclico que se forma por acá no tenga un mecanismo de degradación. Por lo tanto, ante la llegada de la hormona, los niveles de AMP cíclico van a ser más grandes que si no existiera la cafeína. Y al haber más AMP cíclico se va a activar más pKa y se van a activar más proteínas y genes. Quiere decir que la cafeína actúa como un agonista, un potenciador de las hormonas que vienen por este sitio. Contrariamente, mejor dicho, otro fármaco interesante es la toxina colérica. La toxina colérica, producida, ¿cierto?, que causante del cólera, es una sustancia que hace su efecto interactuando con estos mecanismos de señalización. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros habíamos dicho que para desactivarse este mecanismo hormonal, la propia proteína alfa S, que tiene GTP, activa el proceso de regreso. Esto lo hace a través de una enzima. La toxina colérica lo que hace es inhibir este proceso. Por lo tanto, una vez que llegó la hormona
y la hormona transformó a la alfa S inactiva con GDP en alfa S activa con GTP, no puede volver. Y entonces, de alguna manera, esta proteína va a hacer efecto. Pero ¿qué pasa? Cuando la hormona se vaya, como esta proteína no puede regresar a su valor, el sistema va a quedar como encendido, va a quedar prendido y las proteínas van a quedar trabajando como si la hormona le estuviera diciendo que tienen que trabajar, cuando no, ya no lo tienen que hacer más porque la hormona ya hace rato que se fue. Por lo tanto, esta toxina y la cafeína, esta sustancia, que no es una proteína, ambas lo que están haciendo es potenciar los efectos del AMP cíclico. Entonces, ambas son, si uno se fija, son inhibitorias, pero están inhibiendo procesos que inhiben de alguna manera la producción de AMP cíclico. Por lo tanto, si yo tengo una sustancia que inhibe al inhibidor, es un potenciador. Eso siempre recuerden, cuando yo tengo así una secuencia de procesos, si yo tengo dos inhibiciones consecutivas, lo que estoy teniendo es una potenciación. Acá, analicemos acá, este proceso acá es un proceso inhibitorio. ¿Por qué? Porque esto estimula este proceso que está inhibiendo a esta proteína, la está transformando en esto que es inactivo. Y entonces yo estoy inhibiendo al inhibidor, por lo tanto estoy potenciando esto. Esto es importante en los razonamientos porque las preguntas que van a tener que responder normalmente tienen que hacer ese tipo de razonamiento, ver en qué punto. Para razonarlo, saquen este esquema, pongan la sustancia y se fijan. Razónenlo varias veces para ver si lo comprenden. Bueno, esto es anecdótico, el ATP lo conocen, es una adenosina acá, y tiene 3 fósforos. El AMP cíclico, que es el segundo mensajero, se rompe acá y forma un enlace entre este oxidrilo y queda este del AMP cíclico. Es una molécula pequeña cuando la hormona que llegó normalmente es proteica y es grande, salvo excepciones como la adrenalina, que es más chica inclusive que el segundo mensajero. Pero el segundo mensajero es un nucleótido, es un nucleótido cíclico. Los nucleótidos cíclicos participan únicamente en estos procesos. Muy bien, ya liquidamos estos dos receptores. Resumiéndolo, son receptores en los cuales se fosforilan proteínas por la aparición de un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Muy bien, vamos a ver ahora los receptores que se llaman asociados a fosfolipasa C. Vamos a ver que tienen cosas comunes. En primer lugar, que son receptores de membrana y están asociados a estas proteínas G triméricas que tienen 3 subunidades. En los anteriores llamábamos GS a los que estimulaban, GI a los que inhibían, y cuando hay fosfolipasa C, la proteína se llama GQ. Veamos. Acá tenemos un esquema simplificado. Yo tengo la hormona, llega al receptor de membrana, y acá hay una proteína GQ. Cuando la hormona llega, esta proteína se activa y esa proteína activa una enzima que se llama fosfolipasa C, que está en la membrana, y que lo que hace es degradar fosfolípidos de la membrana. Degrada fosfolípidos, pero no cualquiera, degrada los fosfolípidos conocidos como fosfatidil-inositol, que es un tipo especial. Al hidrolizarlo genera, pongo un poquito más de estructura, genera los diacilgliceroles que quedan en la membrana o pueden difundir, y el segundo mensajero que se conoce como IP3 o inositol trifosfato. ¿Qué hace este segundo mensajero? Va a actuar sobre canales de calcio que están en el retículo endoplasmático, y como el retículo endoplasmático está cargado de calcio comparado al citoplasma, cuando el IP3 actúe sobre los canales, se abren estos canales y el calcio sale. Al salir el calcio, este segundo mensajero activa a la proteinquinasa, que acá se llama proteinquinasa C. ¿Por qué? Porque quien la activa es el calcio. Recuerden, en el otro caso se llamaba pKa, porque quien la activaba era el AMP cíclico. Entonces, se activa y acá el cuento es el mismo. La proteína se fosforila, cambia la función o va al núcleo a modificar la transcripción. Esta proteinquinasa C, además de ser activada por esta vía, IP3 calcio,
también es activada por el diacilglicerol, como que es doble. Pero el mecanismo intrínseco es básicamente el mismo y siempre responde a este esquemita general. Se modifican proteínas, ya sea de manera directa por fosforilación o por la transcripción. Pero siempre no todo es tan sencillo, ¿no es cierto? Acá tenemos el mismo esquema más complejo. Muy bien. Si mantenemos en la mente esto, receptor, proteína G, fosfolipasa C, segundo mensajero, calcio del retículo endoplasmático PKC, en este caso lo vemos exactamente igual. Llega la hormona, se une al receptor. Al unirse la hormona al receptor, la proteína G trimérica, que tiene su unidad alfa, beta y gamma, donde alfa está unido a GDP y es inactivo, la unión de la hormona al receptor hace que la subunidad alfa cambie GDP por GTP y se activa. Y al activarse, actúa sobre la fosfolipasa C, aumentando la actividad enzimática. ¿Y qué hace esta enzima? Toma el fosfatidilinositol, que acá está abreviado, es fosfatidilinositol difosfato, y lo degrada en dos partes, diacilglicerol e inositol trifosfato. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Se une a receptores de inositol trifosfato que están en la membrana del retículo endoplasmático, que son canales. Cuando se une al IP3 se abre el canal y el calcio que está en el interior sale al exterior, al citoplasma. El calcio no actúa directamente. Para poder actuar se tiene que unir a una proteína que se abrevia CAM y su nombre es calmodulina. Calmodulina, es decir, proteína moduladora por calcio. Entonces esta calmodulina es la que va a activar la proteína quinasa C, que utilizando ATP fosforila proteína y cambia su funcionamiento, ¿no es cierto? Esto tiene otros mecanismos secundarios, pero importantes también, es que esta calmodulina puede activar otras quinasas que se conocen como calmodulina quinasa, calmodulina quinasa quinasa y calmodulina quinasa, que también fosforila proteínas. Es como que tengo la vía de la PKC fosforilando proteína, pero también tengo la vía de la calmodulina quinasa. En definitiva, son quinasas que ponen fósforo. ¿Cómo se desactiva esto? Muy parecido al otro. Vamos a ir de atrás para adelante. Estas proteínas fosforiladas son las que cambian su función y en la célula hay fosfatasas alcalinas, o proteinfosfatasas, que le sacan fósforo a la proteína y la inactivan. Esto ocurre continuamente, pero esto también, entonces siempre va a haber proteína fosforilada, por supuesto siempre que esté la enzima. También hay bombas en el retículo endoplasmático que meten calcio hacia el interior, bombas o transportadores. El calcio es el que desencadena el proceso al salir del retículo endoplasmático y el propio calcio es el que activa transportadores que llevan calcio hacia el interior contratransportado con protón o calcio hacia el interior contratransportado con sodio. Entonces de esa manera meto el calcio adentro. Pero ¿qué pasa? Si está el IP3 presente, sigue activando acá, el calcio sigue saliendo. Pero eso está activado. Cuando desaparezca el IP3, este canal se cierra y el calcio queda atrapado acá adentro. Y estas proteínas quedan desfosforiladas. ¿Cómo sacamos el IP3? El IP3 hay una serie de enzimas que lo que hacen primero le sacan un fósforo, luego le sacan otro fósforo, luego le sacan otro fósforo y lo transforman en inositol. De esa manera lo inactivan. Y también otro mecanismo es al diacilglicerol le ponen fósforo, lo une a un nucleótido y luego con el fosfatidilinositol difosfato se vuelve a formar el fosfatidilinositol de la membrana. O sea que acá hay toda una serie de enzimas, no importan tanto los nombres ahora para no volvernos locos, pero hay una serie de enzimas que resintetizan el fosfolípido de membrana, sacando los mensajeros, que es el IP3 y el diacilglicerol. Y acá lo mismo también, cuando la hormona se fue, esto se tiene que inactivar, pero esto se autoinactiva. ¿Por qué? Porque ella misma activa el proceso de cambio de GTP por GDP y su vuelta a la forma inactiva. Es difícil, pero
es seguible, así que bueno, pueden ver el video nuevamente. Y siempre recuerden, las hormonas que actúan por fosfolipasa C actúan sobre receptores de membrana, se activa fosfolipasa C, se libera calcio del retículo endoplasmático y eso activa PKC u otras proteínas que también fosforilan. Muy bien, acá hay un esquemita químico de esta parte. ¿Qué es lo que pasa acá? La hidrólisis, la síntesis. Este es un esquema clásico de una bicapa lipídica. La bicapa lipídica son una doble capa de fosfolípido. Habitualmente los fosfolípidos los representamos así, una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas. Acá lo tumbé, lo roté 90 grados para que me resulte más fácil. Y eso que habitualmente dibujamos como un fosforito tiene esta estructura. Tiene dos largas cadenas carbonadas, que habitualmente son ácidos grasos insaturados, unidos a un glicerol. Y en el tercer carbono está el inositol, que es esta estructura que parece un glúcido. No lo es, pero parece un glúcido. Químicamente sí es parecido porque tiene 6 carbonos y una gran cantidad de oxidrilo. Es tremendamente soluble, por eso se puede liberar de la membrana e ir al retículo endoplasmático. La fosfolipasa C lo que hace, rompe acá. Rompe ahí. Y entonces lo que me queda es toda esta molécula que es el inositol trifosfato. Y el diacilglicerol, que es la otra parte. Acá no es fosfatilinositol, sino que sería así. Inositol 4,5-trifosfato o IP3. Es esto, que es el que tiene receptor en el retículo endoplasmático. Muy bien. Venimos bien. El último receptor que vamos a ver es asociado a proteína G trimérica, son los receptores de guanilato ciclasa y que están asociados a proteínas GG, habitualmente se llaman de guanilato ciclasa. Vamos a ver cómo funciona. Es muy parecido al receptor de adenilato ciclasa. La diferencia fundamental es que el de adenilato ciclasa usa ATP y produce AMP cíclico y este usa GTP y produce GMP cíclico. Si lo miro acá, el esquema llega a la hormona, se une al receptor, se activa la proteína estimulatoria, se activa la enzima guanilato ciclasa y se forma GMP cíclico. Y el GMP cíclico, ¿qué hace? Va a actuar sobre un grupo de proteinquinasas que acá se llaman PKG. ¿Por qué? Porque dependen de GMP cíclico, que utilizando ATP le pone fósforo a la proteína y esta proteína va a tener un funcionamiento distinto, el que quiere la hormona, por supuesto, o bien esa proteína va a interactuar con los genes modificando la transcripción y la concentración proteica. No son muchas las hormonas que lo utilizan, pero una interesante es el que se conoce como péptido natriurético atrial, que participa en todo lo que es el mecanismo de control de la concentración de sodio y la presión arterial, que vamos a ver más adelante. También tiene un mecanismo de inactivación que a través de una fosfodiesterasa que rompe ese enlace cíclico lo transforma en GMP. O sea que si uno lo mira es casi igual al GS estimulatorio del adenilato ciclasa. Lo único que cambia que acá en lugar de ser AMP cíclico es GMP cíclico y acá en lugar de ser pKa es pKg. Compliquémoslo un poquito y veámoslo dentro de la farmacología. Dijimos que la hormona actuaba sobre el receptor, se activa la proteína GS, se activa la enzima guanilato ciclasa, se genera GMP cíclico, que activa proteinquinasa G, fosforilando proteínas, y como un efecto clásico importante, vemos que este GMP cíclico es capaz de inhibir la salida de calcio del retículo endoplasmático en las células musculares, con lo cual no se puede activar adecuadamente la PKC, por lo tanto no va a haber proteínas fosforiladas en la cantidad que tiene que haber, y en lugar de producirse la contracción muscular del músculo liso va a haber más relajación del músculo, y como si estamos hablando de un músculo liso, de un vaso, eso al haber menos contracción, eso va a contribuir a la vasodilatación. Yo había mencionado que también este efecto lo hace el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que se forma a partir del aminoácido arginina por una enzima que es la óxido nítrico sintetasa,
Y el óxido nítrico es por sí solo es capaz de actuar sobre la guanilato ciclasa como si fuera una hormona. Y entonces el óxido nítrico va a potenciar los efectos del GMP cíclico, impidiendo la salida de calcio, y al haber menos calcio va a haber menos contracción y por lo tanto vasodilatación. Por eso cuando siempre estudian normalmente la presencia del óxido nítrico van a ver que es vasodilatador, y al ser vasodilatador y hipotensor hace bajar la tensión, la presión sanguínea. Y una droga que quería discutir, porque acá en este sistema, es el sildenafil, que como les dije es el principio activo de la droga conocida como Viagra, y es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa es un inhibidor del GMP cíclico. ¿Por qué? Porque lo degrada. Entonces, si se administra sildenafil, se inhibe la fosfodiesterasa y los niveles de GMP cíclico van a aumentar. Por lo tanto, el efecto inhibitorio sobre el retículo endoplasmático va a ser importante. La concentración de calcio va a ser más baja. La PKC no se va a activar y no va a haber contracción muscular. Por lo tanto, va a estar más predispuesto el vaso a estar relajado, a estar abierto, o sea, a haber vasodilatación, y a haber vasodilatación va a haber mayor flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, que es en general necesario para la acción esperada del sildenafil, que es producir la erección. Entonces, el mecanismo se entiende que conociendo todos los mecanismos de acción, cuando yo pongo un fármaco puedo entender fácilmente sus efectos. Acá tenemos un poco un resumen de todos los receptores que vimos hasta ahora. La hormona actúa sobre un receptor de membrana. Ese receptor de membrana está asociado a una proteína G trimérica que tiene 3 subunidades. Una de ellas se activa y siempre hay una enzima que se activa: adenilato ciclasa, fosfolipasa C o guanilato ciclasa, y se forma el segundo mensajero, AMP cíclico, GMP cíclico, IP3 o calcio. Se fosforilan proteína o se va al núcleo. El esquema de siempre, pero ya vamos conociendo mejor sus partes. Bueno, ahora vamos a ir a los receptores de tirosina quinasa intrínseco. Antes de entrar, hago una explicación sencilla. La diferencia entre estos, que son proteínas G, y estos, que son intrínsecos, es que acá la proteína G es una proteína externa al receptor, en cambio acá hay una enzima que está dentro del receptor. Esa es la principal diferencia. Entonces vamos a empezar con los receptores de tirosina quinasa intrínseco asociados a proteínas que se llaman RAS. El funcionamiento es muy parecido al anterior. Llega la hormona, se une al receptor, y este receptor tiene la hormona en el receptor, a diferencia de lo otro que recuerden, la adenilato ciclasa, guanilato ciclasa, fosfolipasa C era otra enzima. Acá es parte del receptor. ¿Y esta enzima qué hace? Le pone fósforo a una proteína que se llama RAS. RAS. Y esta, al fosforilarse, puede fosforilar proteínas, y estas proteínas cambian de función. En general, este mecanismo está involucrado en el control del ciclo celular. Después ustedes van a ir viendo que cada hormona controla una cosa en particular. Aquellos receptores asociados a tirosina quinasa intrínseco del tipo RAS, en general son los encargados de controlar la mitosis, que se acelere la mitosis o que se frene la mitosis. Una hormona que en general los que actúan por este camino, a las hormonas se las llaman factores de crecimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque al actuar por este mecanismo modifican el ciclo celular y pueden producir el aumento de célula o frenar ese aumento celular. No todo es tan sencillo como el esquema anterior. Esto es lo mismo, nada más que un poco más complejo. El receptor, como le dije, tiene una enzima propia en el dominio intracelular. Llega la hormona, la enzima se activa, y al activarse la enzima autofosforila el receptor. Es decir, el receptor se fosforila. Y eso produce la aglomeración de proteínas cuyos nombres no tienen importancia: GRB, SOS, GNRP. Cada una de estas proteínas tiene una razón de ser este nombre. Y esta proteína lo que hace es activar que la proteína RAS se transforme en RAS con GTP. Acá estaba con GDP y acá estaba con GTP. Por eso
Estos receptores también se llaman receptores asociados a proteínas G monoméricas. Si recuerdan en las anteriores, tenía su unidad alfa, beta y gamma. La alfa cambiaba GDP por GTP y se llamaban triméricas. Estas son monoméricas. O sea que el mecanismo es más o menos el mismo. Nada más que hay una proteína que es una sola subunidad. Cuando esta tiene GTP, estimula que una proteína se fosforile, y esto es una enzima que estimula que otra proteína se fosforile, y esto es una enzima que estimula que otra proteína se fosforile. Y esta proteína después lo que hace es fosforilar, esta enzima lo que hace es fosforilar factores de crecimiento, los nombres mucho no importa, que son, una vez fosforilados y agrupados, son capaces de estimular unas proteínas conocidas como quinasas dependientes de cicrinas, que son las que modifican el funcionamiento del ciclo celular, haciendo que la célula pase de fase G1 a S, G2 y vaya a mitosis. En general, entonces, acá lo que vemos de diferente en esto es que no hay un segundo mensajero. Llega la hormona, la proteína G cambia por GTP y lo que hay es fosforilación de proteínas directas, pero esto está más relacionado, siempre recuerden entonces, a cuestiones relacionadas al núcleo, a la generación de factores transcripcionales que activan genes relacionados al ciclo celular. Pues yo decía, en general lo que lo utilizan son factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de plaqueta, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento nervioso, y en general las sustancias que actúan por este mecanismo, su nombre siempre termina en GF, que son las siglas en inglés de Growth Factor, factor de crecimiento, y acá adelante va a tener una letra, por ejemplo, N de nervio, F de fibroblasto, P de plaqueta. Entonces, cuando ustedes vean una sustancia que termina en GF, un factor de crecimiento, es muy probable que actúe por receptores de membrana asociados a proteínas G de tipo monomérica. También cuando estudien, muchas veces cuando en los libros o los profesores se refieren a la proteína RAS, en lugar de llamarla proteína RAS, la llaman oncogen RAS. ¿Por qué oncogen? Porque cuando esta proteína muta y se hace insensible a los controles de los factores de crecimiento, puede ser que este mecanismo se mantenga activado y el ciclo celular sea descontrolado. Y cuando el ciclo celular es descontrolado, aumenta el número de células produciendo un tumor. Entonces, por eso, las proteínas que están involucradas en estos procesos, muchas veces se las llama oncogenes, aún a la proteína, lo cual está mal, porque en realidad el oncogen sería el gen que le da origen a la proteína. Pero bueno, a veces las cosas se deforman y a usted le va a llamar la atención y decir, pero ¿cómo un oncogen si es una proteína? Es una cuestión de la jerga que ya se usa de esa manera. Entonces, eso ténganlo presente. Cuando se habla de un oncogen, siempre se está hablando de una proteína o del gen que le da origen, y que son proteínas relacionadas al ciclo celular. Muy bien. Un tipo de receptores menos conocido es el receptor asociado a las proteínas SMAD. El funcionamiento es como todos los anteriores. El receptor tiene una enzima asociada. Cuando la hormona se une, esa enzima se activa y se fosforilan proteínas conocidas como SMAD. Y estas proteínas, al estar fosforiladas, son capaces de modificar la expresión génica. En general, este tipo de receptores actúan por efectos de tipo genómico, no tienen efectos no genómicos, aunque sí tiene este efecto de fosforilar a esta proteína. Pero en general termina modificando la expresión génica. Por eso se llaman receptores asociados a proteínas SMAD, porque la que da la señal al núcleo a proteínas SMAD. La cosa es compleja, como siempre. ¿Cómo funciona esto? El receptor de este sistema es un receptor que tiene dos subunidades, R1 y R2. R2 tiene la enzima. Cuando esos receptores, esas subunidades están sueltas, R2 está por un lado, R1 está por el otro y no tiene ningún efecto. Cuando llega la hormona, se une R1 y R2 y se activa la enzima. Al activarse la enzima, se fosforilan las proteínas SMAD, que en general hay de tres tipos: SMAD-R, SMAD-CO y SMAD-I. Y se pueden asociar entre ellas de diferentes formas. Por ejemplo, acá se asoció una R con dos CO.
Cuando eso ocurre, esto se va a dirigir al núcleo a ciertos genes conocidos como elemento de respuesta a las proteínas SMAD, SRE, y se van a activar genes. Mientras que si lo que se asociara fuera R, CO e I, esto cuando vaya al núcleo se va a unir a sectores, pero va a inhibir genes. Entonces, este es un mecanismo también de activación o de inhibición de genes que depende de la fosforilación de proteínas y de cómo se asocian entre ellas. Algunas, por ejemplo, las proteínas las BMP, que actúan en el crecimiento óseo, activinas, que se producen algunas en ovario, y factor de crecimiento transformante, TGF. Y este sistema tiene otros receptores, conocidos como receptor Bambi o receptor Nogin. Estos son receptores que se conocen como receptores inhibitorios. Si la hormona, dijimos, si se une y dimeriza el receptor R1 y R2, va a desencadenar el proceso SMAD, ya sea inhibiendo gene o activando gene. Pero si se une al receptor Bambi, se va a unir a R2, pero la enzima va a quedar inactiva. Entonces, estos son mecanismos de retroalimentación y control. Si esta célula estuviera descontrolada haciendo muchos efectos SMAD, es probable que esta célula exponga en su membrana al receptor Bambi para neutralizar el efecto de la hormona. Y el Nogin hace lo mismo. Cuando la hormona se unió a ese receptor, no puede hacer nada y entonces la concentración de estas proteínas baja. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Es un poco más complejo a nivel de los receptores, pero siguen siendo receptores con una enzima incluida en el receptor que lo que hace es fosforilar directamente proteínas que modifican la transcripción. Nos queda el último de tirosina quinasa intrínseco, que son los que se conocen asociados a beta-catenina. Veamos cómo funciona esto. Si no está la hormona, hay un receptor que se llama FZ, que activa una proteína K, que al activar la proteína fosforila a una proteína conocida como beta-catenina, y esta proteína fosforilada se degrada. Quiere decir que cuando no está la hormona, esta proteína beta-catenina es consumida en los proteosomas y se degrada. ¿Qué pasa cuando llega la hormona? Cuando llega la hormona, este receptor, que es el receptor de la hormona, se une a otras dos proteínas, K y LRP, formando un receptor trímero que inhibe a esta quinasa. Al inhibir la quinasa, la beta-catenina deja de fosforilarse y se empieza a acumular como beta-catenina y se puede dirigir al núcleo y modificar la transcripción de ciertos genes. Esto lo utilizan unas proteínas conocidas como proteínas Wnt, que participan en muchos procesos de diferenciación, como por ejemplo de los osteoblastos y de muchas células. Entonces este es un mecanismo de acción diferente, menos conocido que quizás todo lo que hemos estudiado anteriormente. Pero básicamente es sencillo. Si no está la hormona, la proteína clave, que es la beta-catenina, se degrada y no puede hacer nada. Si está la hormona, la proteína beta-catenina no se degrada y hace su efecto. Así actúa. Muy bien. Terminando con los receptores de membrana, nos quedan los receptores de tirosina quinasa extrínseco. Estos receptores, ¿cómo funcionan? Son receptores que están en la membrana y que tienen una enzima, tirosina quinasa, que le pone fósforo a tirosinas de las proteínas, igual que la anterior, pero la diferencia se llama tirosina quinasa extrínseco porque la enzima no está pegada al receptor como estaba la anterior. Entonces, cuando no está la hormona, el receptor está libre de la enzima y las proteínas no están fosforiladas. Cuando llega la hormona, el receptor se une a la enzima, fosforila proteínas, se va al núcleo y hace su efecto. Fíjense qué proteínas importantes, qué hormonas importantes lo utilizan. La hormona de crecimiento y la prolactina utilizan este mecanismo. Vamos a verlo un poco más de detalle, con un poco de nombres. La hormona, supongan que es la hormona de crecimiento, esta hormona se une al receptor, la enzima normalmente se llama JAK, termina en K, todo lo que termina en K
es probable que sea una enzima de la familia de las quinasas. JAK son las siglas del nombre de la enzima, y esta proteína JAK, que es una quinasa, fosforila a otra proteína conocida como STAT. Se fosforila. Cuando STAT está fosforilado, se dimeriza, y al dimerizarse puede unirse al ADN y modificar la transcripción. Así actúa la prolactina y la hormona de crecimiento, es decir, modificando los niveles de STAT y modificando la expresión de proteína. Estos sistemas también en los libros lo pueden encontrar como sistemas que se llaman JAK-STAT. Sistema JAK-STAT, ¿qué es? Es un sistema de un receptor de tirosin quinasa extrínseco que usa una quinasa conocida como JAK y una proteína conocida como STAT. Muy bien, liquidamos los receptores extracelulares, vamos a los receptores intracelulares, que afortunadamente es uno solo. Brevemente, ¿cómo funcionan estos receptores? La hormona, como dijimos, es hidrofóbica. Muy bien. La hormona ingresa a la célula. El receptor está unido a una proteína que lo mantiene inhibido. O sea que mientras la hormona no está, este receptor no puede hacer nada. Cuando la hormona llega, se une al receptor y libera el inhibidor. Y al liberar el inhibidor, este receptor puede ir al núcleo o ya estar ahí, pero puede unirse a genes y modificar la síntesis proteica, la transcripción para la producción de proteínas en la síntesis proteica. Las hormonas que lo utilizan, por ejemplo, son las tiroideas, las esteroideas y también el calcitriol, el derivado de la vitamina D. El receptor tiene habitualmente, digamos, de manera simplificada, tres sitios. Un sitio donde se puede unir la hormona, que lo puse de color celeste, porque la hormona es celeste. Un sitio de unión al ADN, lo puse en negro, por el gen. Y un sitio de unión a la proteína inhibidora, que lo puse en rojo, que la proteína inhibidora se llama HSP, o proteína del shock térmico. Entonces, normalmente el receptor tiene el sitio de unión a ADN escondido, y tiene expuesto el sitio de unión a HSP y a la hormona. Si la hormona no está, esto queda así. Pero cuando la hormona llega, ¿qué ocurre? Se va a unir acá al receptor, y al unirse al receptor se esconde el sitio de unión a HSP, por eso la HSP se despega. Al ocurrir eso, se une a otra proteína conocida como receptor de retinoide o RXR, formando un dímero, y ahí expone el receptor de unión a ADN, entonces se puede unir al ADN. Es el mecanismo secuencial de cómo actúan este tipo de receptores. Son bastante más sencillos, con menos cantidad de pasos, y el receptor con la HSP puede estar en el citoplasma o puede estar inclusive en el núcleo, puede estar al lado del ADN, pero cuando esté en esta situación no se va a unir al ADN, no lo va a perturbar. Pero cuando llegue la hormona, expone el dominio y sí va a poder perturbar el ADN modificando la transcripción. Muy bien. Ya hemos hablado de los efectos genómicos y no genómicos, ¿no es cierto? Nos vamos a concentrar ahora en los efectos genómicos. ¿En qué? Nosotros en varios casos, en todos los receptores, dijimos que cuando una hormona llega, puede actuar sobre las proteínas que están presentes, o puede modificar proteínas que se dirigen al núcleo y se unen a elementos de respuesta. Y cuando se unen a elementos de respuesta, van a modificar la cromatina de manera que se pueda hacer la transcripción. Entonces recordemos algo de primer año de la carrera. La cromatina es la sustancia que está en el núcleo de la célula y es la unión de ADN con histonas. Esa cromatina tiene básicamente dos estados. O está condensada, donde todo el ADN y las proteínas están recontra super enrolladas, o está laxa, donde el ADN está desplegado. Esa cromatina laxa es la que puede realizar la transcripción, porque es donde el ADN está desplegado. Y una vez que realizó la transcripción, puede generar RNA mensajero que vaya al citoplasma y sintetice proteínas. Por lo tanto, cuando una hormona se une a un receptor y lo que está haciendo es que se sintetice una proteína,
la hormona esa lo que está haciendo es que algún sector del ADN pase de condensado a laxo. Mientras que si una hormona, a través de los mecanismos que vimos, impide que una proteína se sintetice a través de su efecto genómico, lo que va a estar haciendo es pasar de cromatina laxa a condensada. La cuestión es cómo lo hace, y con esto vamos a ir terminando la clase. La cosa es así. Hemos estudiado cuando estudiamos ADN que el ADN es una doble hebra, y esa hebra le da dos vueltas a un conjunto de proteínas conocidas como histonas. Luego recorre y le da vuelta a otro y así, y forma estas estructuras que se conocen como nucleosomas. Los nucleosomas constituyen cromatina condensada, porque el ADN está pegado a las proteínas. Si yo amplío un nucleosoma es esto. Tiene 8 histonas, 8 proteínas que son histonas H4, histonas H3, histonas H2A y H2B, y después tiene una histona H1 que está al lado externo. O sea, el ADN viene, le da dos vueltitas a todo ese paquete y sale. Y este es el nucleosoma. Esto se tiene que romper para que se haga la transcripción y se tiene que formar si yo quiero que la transcripción no ocurra. ¿Cómo ocurre? Hay dos enzimas que hacen esto. Voy a volver para atrás. Las histonas son proteínas que tienen gran cantidad de aminoácidos como la arginina, la histidina y la lisina, que son aminoácidos polares con carga positiva. Por eso las histonas tienen carga positiva. Todas las histonas tienen carga positiva. El ADN es un nucleótido que tiene una gran cantidad de fósforo que tiene carga negativa. Entonces, armar el nucleosoma es sencillo. ¿Por qué? Porque las proteínas son positivas y el ADN tiene carga negativa, es un polianión. Entonces, mientras la histona sea positiva y el ADN sea negativo, esto es indestructible. Entonces, nuestras células que tienen un mecanismo para modificar la carga de manera que esto se pueda romper. Y el mecanismo es este. Hay una enzima que se llama histona acetiltransferasa que lo que hace es, toma el acetilcoenzima A, que tiene en su extremo acetato, que recordemos es negativo el acetato. Entonces, ¿qué hace? Toma al paquete de histonas que es positivo, toma el acetilcoenzima A y el grupo acetato se lo clava a la histona. Recordemos que es negativo, entonces si yo a la histona que era positiva le clavo cosas que son negativas, lo dejo sin carga. Y al dejarlo sin carga puedo romper el nucleosoma. Por supuesto que hay otra enzima que se llama histona deacetilasa que lo que hace que es sacar el acetilo para devolver la carga positiva y poder volver a formar el nucleosoma. Entonces estas enzimas, histona acetiltransferasa, habitualmente la conocemos con las siglas HAT, HAT, son las enzimas que rompen el nucleosoma, y la histona de acetilasa, HDAC, son las que forman nucleosomas. Por lo tanto, si una enzima activa la transcripción, tiene que activar esta enzima para que se rompa el nucleosoma y poder acceder al gen. Si una enzima frena la transcripción, tiene que activar esta enzima para que se forme el nucleosoma y el gen no pueda ser leído por la RNA polimerasa. Y acá tengo un esquema. Acá tengo un ADN compactado. Todas las cargas negativas del ADN unidas a las histonas que son positivas, y entonces está empaquetado. Si actúa la enzima HAT, supongamos sobre estas dos histonas, se le van a unir acetato, con lo cual se pierde la carga positiva, y al perderse la carga positiva, la unión electrostática que había acá entre lo positivo y negativo desaparece y el ADN queda libre. Entonces acá podría venir la enzima, ¿no es cierto?, la polimerasa, y copiar el gen y formar el RNA mensajero. Contrariamente, si yo este gen lo tengo que silenciar, ¿qué hago? Actúa la histona de acetilasa que saca los acetatos, devuelve la carga positiva y se vuelve a empaquetar. Entonces ese es el mecanismo de acción, que va a ser siempre de esa manera. Entonces,
Cuando el ADN está de esta forma, o como acá, constituye cromatina condensada a la cual yo no puedo acceder a la información genética. Si actúa la HAT, se rompe el nucleosoma, se transforma en cromatina laxa y yo puedo acceder a la transcripción. Esa es la forma de controlar los mecanismos genómicos. Entonces, como siempre digo, es como el ADN es como un libro que está abierto en algún sitio, esa sería la cromatina laxa, y cerrado en otro sitio, sería la cromatina condensada, y los dedos que dan vuelta a este libro serían la enzima histona acetiltransferasa y la histona deacetilasa, que van a girar. Si dice, bueno, yo necesito transcribir el gen que esté a tal lado, ¿qué hago? Bueno, voy a tal lado, le clavo acetato en ese lado, rompo los nucleosomas y le dejo el camino abierto a la RNA polimerasa para que haga su efecto. Y eso es todo por hoy.